Éxodo 13, los primeros 3 versículos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo de nuestros corazones, transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, volviéndonos a ti, Señor, ayudándonos a ubicarnos en la perspectiva tuya. Te ruego que nos hables en esta mañana y que podamos escuchar tu voz claramente y tener nuestros corazones dispuestos para obedecer lo que tú nos digas hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer, el pasado domingo, estuvimos hablando en la palabra del Señor en aquel suceso cuando ya el pueblo de Israel estaba a punto, después de 2 años, ya estaban listos para ir a la tierra prometida. Y enviaron a 2 espías para que vieran la tierra, reconocieran la tierra y trajeran muestra de aquella tierra. Y toda la semana hemos estado meditando en esa porción de la palabra, en ese momento histórico del pueblo de Israel que terminó con una sentencia para el pueblo de Israel de permanecer en el desierto por 40 años debido a su falta de fe y finalmente su desobediencia. Toda aquella generación de 20 años para arriba moriría en el desierto. Hoy me voy a ir un poquito adelante de ese suceso. Antes de que sucediera esto, el pueblo de Israel estuvo por 40 años en el desierto, por 400 años en Egipto. Ellos allí estaban como esclavos. Pero a través del relato bíblico y un poquito para ponernos en contexto de lo que está sucediendo, lo que vamos a ver hoy y el tema que vamos a tocar hoy, quiero hacerle un recuento de la historia desde Adán y Eva, bien rapidito, para que ustedes vean cómo el plan redentor de Dios va tomando forma hasta llegar a este punto. En el Edén vemos el estado inicial de inocencia de Adán y Eva, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y como toda la creación, vemos como toda la creación cumplía las condiciones necesarias para que Adán y Eva y todos sus descendientes pudieran vivir y disfrutar de la tierra, de la creación que Dios había hecho. Luego Adán y Eva, quienes disfrutaban de una verdadera libertad, decidieron tomar su propio rumbo, separados de Dios. Así como el hijo pródigo decidió un día pedirle al padre su herencia, su parte de la herencia, e irse a vivir la vida a su manera, también Adán y Eva, desde el principio, lo hicieron. Ahora, al tener que tomar la decisión por ellos mismos y reconocer por ellos mismos qué era lo bueno y qué era lo malo, tendrían que juzgar
basados en su propio conocimiento humano entre qué era bueno y qué era malo. Ahora conocían ambas cosas y no solamente lo conocían, sino que muchas cosas parecen ser buenas y no lo son. Mientras estaban en el Edén bajo la protección de Dios, Dios le daba de lo bueno. Ellos no conocían la maldad. No obstante, Dios promete traer liberación a la raza humana de la maldición a la que estaban sometidos por causa de su rebeldía, de su pecado, de su desobediencia. Dios demuestra a través del diluvio que el ser humano, aun cuando Él destruyera la raza humana por completa, el pecado estaba de continuo en el ser humano. Dios escogió al hombre más justo que había en aquellos tiempos, a Noé. Pero aún Noé necesitaba la gracia de Dios por medio de la fe para salvarse. Construir un arca en medio de una tierra seca y creer que vendría un diluvio cuando en aquel entonces ni conocían qué lo que era la lluvia. Era algo que requería fe. Y aun cuando Noé tuvo fe y entró al arca que simbolizaba, que representaba a Cristo, vemos cómo la descendencia de Noé también empezó a descarriarse. ¿Por qué? Porque el pecado estaba dentro. Y lo que necesitaban era una transformación desde adentro para afuera. Más tarde Dios escoge a Abraham para, por medio de él, construir una nación de la cual vendría el Mesías, que haría esa obra que necesita el ser humano de limpieza, purificación desde dentro hacia afuera. Cuando Abraham por fin tiene al hijo de la promesa, ya a los 100 años de edad, Dios le había prometido ese niño. Cuando por fin lo tiene, Dios le ordena que sacrifique a ese hijo de la promesa. ¿Por qué razón Dios haría esto? Pues Dios quería demostrar, revelar su plan redentor por medio de la muerte sustitutiva de un cordero que otra vez representaba al cordero inmolado, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Aquí otra vez demuestra la manera de obtener esa salvación por gracia, por medio de la fe, como nos dice Efesios 2:8. Por medio de José, Dios traslada al pueblo de Israel a Egipto y allí fructificaron y se multiplicaron, la misma bendición que recibió Adán y Eva y luego Abraham. Hasta que se cumplieron 400 años. Por supuesto, en todo ese tiempo la situación de ellos cambió radicalmente. Al llegar allí ellos tenían posesiones, eran personas importantes porque José era parte del liderazgo, era el segundo después del rey. Pero después terminaron convirtiéndose en esclavos en Egipto. Y allí duró su estancia 400 años. Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de nosotros, la perspectiva humana, la historia secundaria que se nos muestra, que nosotros podemos visualizar, que nosotros podemos ver con nuestros ojos, con nuestra vista limitada, pareciera que ha pasado demasiado tiempo y que Dios se había olvidado de sus promesas. Pero desde la perspectiva de Dios, todo era parte del plan. Dios estaba orquestando
todos los acontecimientos necesarios para que el Hijo de Dios viniera al mundo. Dios demuestra que todo es parte de su plan y que ya estaba a punto de concederle esa bendición de ser libres de la esclavitud, como muestra de la libertad que vendría más adelante en Cristo Jesús. Y aquí nos ubicamos hoy. Dios por fin envía a un libertador. Y Moisés, quien libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, en Éxodo capítulo 13, versículo 3, les dice: tengan presente este día en que han sido libertados de la esclavitud en Egipto. El Señor los ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no deben comer pan leudado. Y este versículo es donde nos vamos a centrar nosotros en esta mañana para reflexionar en él, teniendo en cuenta la historia que mueve todo este acontecimiento y lo que trae a Moisés a decir estas palabras. ¿Cuál era el plan del rescate? ¿Cuál era el plan para libertar al pueblo? Quizás alguna persona se piensa que Dios es un improvisador. Pero cuando vemos la historia de Israel y vemos todas las cosas que Dios ha hecho, nos damos cuenta de que Dios ha hecho un plan maravilloso y perfecto para ayudarnos, primero al pueblo de Israel y luego a todos nosotros, a alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. ¿Cuál era el plan del rescate? En primer lugar, Dios escoge a un hombre que viene a ser el libertador de Israel. Este hombre, como ya mencionamos, es Moisés. Está claro que Moisés no fue producto de la casualidad ni de la buena suerte. El faraón había decretado que todas las mujeres hebreas tiraran a sus hijos al río Nilo. Y ya no pudiendo esconderlo por más tiempo, a la madre de Moisés no le quedó de otra que poner a su hijo en un canasto en el río Nilo. A la suerte. Era la suerte para ella, pero Dios tenía ya el plan creado. Ese niño nació con propósitos definidos por su Creador. De la misma manera como tú y yo tenemos propósitos en la vida. Tenemos propósitos y por eso tenemos que buscar en Dios cuáles son nuestros propósitos. Porque cuando nos ubicamos en los propósitos de Dios, entonces Dios continúa haciendo la obra por la cual Él nos ha traído hasta aquí. De la misma manera como hizo con Moisés, Dios hará con nosotros, guiándonos hasta que cumplamos su propósito. El nombre de Moisés significa sacado de las aguas, porque fue sacado de las aguas literalmente por manos de la hija del faraón. Moisés fue criado por su propia madre, quien se ofreció para cuidar al niño sin que la hija de faraón supiera que era su madre. ¡Qué milagro tan maravilloso! Seguidamente, en el plan para rescatar al pueblo de Israel, Dios capacita a este hombre. No es un hombre improvisado, es un hombre capacitado, y esa capacitación tardó 80 años. Increíble. A veces nos quejamos nosotros porque tenemos que ir a la universidad por unos 4 o 5 años.
quizás más a algunos. Pero a Moisés le tomó 80 años para estar listo para cumplir la función, la misión que Dios le había encomendado. Primero es educado por su madre. Su madre le enseña, le habla acerca de su pueblo hebreo. Luego, cuando ya él está en condiciones de ir al palacio, allí permaneció por 40 años en la realeza, viviendo y siendo enseñado, instruido en la ciencia en aquel entonces. Conoció por su madre, su propia madre, la raíz de hebrea y se identificó con ella. Y después de 40 años huyó de Egipto. Todos ustedes conocen la historia. Después de que él intentara con su propio esfuerzo, adelantándose al tiempo de Dios, liberar al pueblo de Israel, matando a un egipcio. Huyó y en el desierto estuvo en Parán. Estuvo por 40 años, 40 años, pastoreando ovejas. 40 años, cualquiera de nosotros pensaría que Dios había olvidado del plan. Pero no, todo ese tiempo era necesario para enseñarle a Moisés la paciencia, para enseñarle a Moisés todo lo que necesitaba saber para luego pastorear al pueblo de Israel a través del desierto. Y finalmente, era el momento de ejecutar el plan. Y Dios lo hizo a través de un despliegue de su poder sobrenatural. Moisés fue enviado como embajador de Dios delante de Faraón. Le había tomado 80 años a Moisés desarrollar esa habilidad que lo haría apto para su misión. Y allí todo lo que necesitaba, interesante, toda la actitud que necesitaba Moisés para cumplir su misión era sumisión, someterse a Dios. Si nosotros entendiéramos esto, a veces nos enfocamos tanto en estudios, capacitaciones, cuando todo lo que necesitamos, o por lo menos lo que más necesitamos, es aprender a someternos a los planes de Dios. Decidir por fe si querían esa libertad que Dios les ponía delante de ellos. Ellos tenían que tomar una decisión de fe, porque si bien Dios es soberano, también Dios es un Dios que nos deja tomar la decisión de buscarle por fe. Al mismo tiempo, el pueblo de Israel no tenía muchas opciones. O seguían de esclavos de Faraón, o se someterían al liderazgo de Dios por medio de la fe. Ese es el punto, la encrucijada en la cual nos encontramos cada uno de nosotros una vez. Qué bueno saber que muchos de ustedes que hoy están conectados tomaron la decisión de creerle al plan de Dios, de creer al Dios, creer en el sacrificio de Jesucristo para salvación. Se muestra el pueblo inconstante como resultado de una fe pobre. A solo 3 días de haber atravesado el mar en seco, se rebelaron contra Dios en Mara porque no había agua allí. Al mes y medio en el desierto, otra vez se rebelan porque no había comida. Luego en Refidín, casi apedrean a Moisés porque no había agua nuevamente. Lo malo de ellos era la actitud de desconfianza frente
a un Dios que le había dado prueba de su amor, de su cuidado, de su protección. El pueblo demuestra que no era digno de ser llamado pueblo de Dios. Estaba claro que este pueblo no tenía nada en sí mismo que lo hiciera mejor que otros pueblos, que los pueblos y las naciones vecinas. Ninguno de los escogidos de Dios, ninguno de nosotros es digno de ser llamado hijo de Dios, porque somos hijos de Dios solamente por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Por tanto, Moisés viene a ser un tipo de Jesús. Un tipo de Cristo, ya que es el hombre escogido por Dios para liberar a esa nación. Dios a través de Moisés está señalando a Jesucristo que sería el libertador no de una sola nación, sino de todos aquellos que se humillen ante su presencia y reconozcan su señorío, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios por fe. Moisés nació bajo circunstancias hostiles de la misma manera como Jesús nació en situaciones difíciles, en una situación donde sus padres tuvieron que huir a Egipto. Moisés huyó de Egipto y Jesús fue protegido en Egipto por orden de Dios. Moisés había sido sentenciado a muerte cuando era un bebé, de la misma manera como Jesús. Sin embargo, a ambos Dios, de una manera sobrenatural, los liberó, los protegió, porque tenía un plan maravilloso con cada uno de ellos. Moisés renunció a la realeza para interceder por un pueblo rebelde. Y lo mismo hace Jesús, habiendo dejado el trono al lado del Padre, renunció. No escatimó el ser igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y terminando en una cruz. Vemos a los dos en este paralelismo. Moisés fue rechazado y amenazado de muerte por su propio pueblo, como mismo leímos. El pueblo de Israel casi apedrea a Moisés y se quejaban contra él en numerosas ocasiones cuando las cosas no salían como ellos entendían que debía salir. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Su propio pueblo. Su propio pueblo. Finalmente Moisés se unió a una mujer gentil. Vemos que cuando huyó de Egipto, se casó con Séfora, una mujer que no era del pueblo hebreo. ¿En qué se parece esto a Jesús? Pues Jesús ha tomado para sí pueblo que no era su pueblo. Los ha injertado en la familia de Dios, a todos nosotros gentiles, y llama a la iglesia la esposa, su esposa, cuyas bodas se celebrarán el día en que el Señor venga a buscarnos. ¿Por qué hago todo este recuento de la historia de la liberación del pueblo de Israel? Porque esa historia nos recuerda la misma historia que nos libertó a nosotros. Moisés estaba señalando a Jesús, al dador de nuestra libertad, al conquistador de nuestra libertad. Entonces Jesús le dice
a sus discípulos, aquellos que habían creído, en Juan 8, 31 al 32. Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ayer, día 4 de julio, celebrábamos la libertad de este país. Celebrábamos la independencia de este país. Celebrábamos el vivir en un país donde cada uno de nosotros tiene libertad para adorar. Todos nosotros, hispanos, hemos venido por diferentes razones. Muchos, como es el caso de nosotros, buscando libertad, huyendo de la opresión, huyendo de dictaduras. Y hemos llegado acá y disfrutamos de esa libertad. Nosotros podemos, a diferencia de muchas personas, valorar más lo que tenemos y la vida que tenemos en este país. ¿Por qué razón? Porque hemos vivido en las dos partes, la opresión, y hemos vivido en la liberación. Todos nosotros como pueblo de Dios también hemos vivido en esas dos partes. En el mundo de pecado, cuando estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Y hoy que estamos disfrutando de la gracia soberana de Dios, gracia que nos ha alcanzado y nos ha hecho libres, pero no como una libertad como la que hemos experimentado al venir a Estados Unidos, ni como la libertad que experimentó el pueblo de Israel al salir de Egipto, sino una libertad superior, una libertad que sobrepasa cualquier opresión de gobiernos corruptos. Es la libertad que nos hace libres para siempre y que jamás nos dejará volver al yugo de la esclavitud. Se refiere a la libertad del pecado. Tú y yo somos libres para adorar a un Dios digno, al Dios creador. Hemos sido libres. Y Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La libertad está ligada a la palabra de Dios. Te desligas de la palabra de Dios, automáticamente empiezas a convertirte en esclavo o esclava del pecado. Solamente cuando permaneces en la palabra de Dios y eres discípulo y vives como discípulo de Jesucristo, siguiendo las enseñanzas del Maestro, entonces conocerán la palabra, conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Hoy vemos cómo tantas personas quieren destruir a una nación que costó sangre de muchos en el tiempo pasado. Una nación de la cual todos nosotros disfrutamos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta nueva generación quiere llevar a este país a la misma condición que estaban nuestros países de los cuales hemos venido? Por la misma razón por la cual el pueblo de Israel dejó de valorar lo que Dios había hecho con ellos. Fallaron en transmitir a la siguiente generación la historia. Fallaron en transmitir a la siguiente generación la palabra de Dios.
Por tanto, hay una desconexión. Y nosotros somos responsables de llevar a nuestros hijos esa enseñanza, esa historia y ayudarlos a ellos a permanecer en la palabra de Dios para que puedan seguir disfrutando de la libertad espiritual. Y nosotros también. Esa es nuestra misión. No podemos cansarnos. Solamente cuando permanecemos, no es solamente conocer la palabra de Dios y serás libre, no, tienes que permanecer en ella, tienes que vivir en esa libertad y transmitir esa libertad a la siguiente generación contándole la historia, hablándoles. Es por eso que Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16 que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad verdadera se vive humillados ante Dios. La libertad verdadera se vive cuando nuestra fe se enfoca en la persona de Jesucristo, quien ha conquistado esa libertad para nosotros. La libertad verdadera se vive cuando permanecemos en la palabra de Dios. Por tanto, ahora nos digas, no uses la palabra libertad como justificación o como pretexto para hacer lo malo, sino sometámonos cada día a la mano poderosa de Dios, al gobierno soberano de Dios. No usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que seamos siervos de Dios, para que podamos vivir, experimentar esa verdadera libertad. Si permanecemos en la palabra del Señor, seremos verdaderamente libres. Y es propicio en este tiempo, cuando ocurren tantas cosas a nuestro alrededor, que hablemos acerca de la libertad. Muchos quieren conquistar la libertad a través de esfuerzos humanos, a través de agendas políticas, a través de métodos humanos. La verdadera libertad viene de estar ligados, sometidos a la palabra de Dios. Si no entendemos eso, nos convertiremos en activistas sociales. Nos convertiremos en personas buscando la justicia social en un mundo injusto. La libertad está en conocer la verdad de la palabra de Dios. Por tanto, es mi exhortación a todos mis hermanos, amigos que nos escuchan, que están conectados. No es con armas, sino con las rodillas que conquistamos la libertad. No es hablando tanto de política, sino hablando el mensaje, comunicando el mensaje del Evangelio. Porque una vez que las personas alcancen esta libertad por medio de la redención de sus almas, entonces todas las demás libertades se expresarán como resultado de la liberación de nuestras almas. Únanse en este esfuerzo de hacer avanzar el reino de Dios. Únanse en este esfuerzo de predicar el Evangelio para liberar esas almas de la esclavitud del pecado. Luego, cuando esas personas, esos discípulos de Jesús, obtengan la mente de Cristo, entonces podrán ver, podrán pensar y podrán actuar
de acuerdo a los valores, los principios y la voluntad de Dios.